¿Qué tal amigos? Pues hoy vamos a hablar de la gran inundación. De acuerdo al calendario que calculó James Ussher, se estima que esta ocurrió en el año 2348 a.C. Es la gran inundación que se conoce como el diluvio. Y hay varios puntos que me gustaría poner a tu consideración acerca de esto. Hay muchas civilizaciones humanas que hablan acerca de esta gran inundación que cubrió toda la Tierra. Ah, Lo primero es que cuando se compara la información que tenemos del relato hebreo, que se basa en la tradición oral, eh, se habla de que estas personas tenían una larga longevidad desde el nacimiento de Adán y conforme se iba dando la civilización. Y esto coincide con unos calendarios que tienen de los reyes sumerios que se han encontrado en arcillas, donde pues las personas que las interpretan piensan que es imposible que existan una larga longevidad. Sin embargo, esto coincide en ambos casos, en los relatos de gente que vivía varios siglos. Para el relato monoteísta, pues esto hace sentido perfecto, porque pues se ve cómo Adán vive lo suficiente para educar a sus linajes acerca de cómo ocurrió la creación de las cosas. Y uh, hay relatos de los sumerios donde explícitamente se señala que el primer hombre convivió con la gente de esta cultura sumeria, con los reyes sumerios. Entonces Adán probablemente iba y visitaba también a su familia de Caín, pero también se sabe que Adán fue mm, platicando con Set, y debido a que vivía tanto tiempo, pues se calcula incluso que pudo haber hablado con Enoch, con Matusalén, que Matusalén terminó siendo el abuelo de Noé. Ah, entonces no sería extraño que estos dos linajes, tanto el de Caín como el de Set, pudieran convivir, aunque se ve claramente que el linaje monoteísta de Set vive apartado de la cultura panteísta de los sumerios, mientras los sumerios pretenden iniciar una civilización con construcciones. Probablemente el linaje monoteísta de Set tenía la función de, pues, a lo mejor criar ganado, mantenerse limpios y alejados de el crimen, ¿sí? Mantenerse a sus familias, mantenerse productivos. Y de acuerdo a las diferencias en los relatos, cuando tú lees Génesis, pues se ve como el linaje de Caín no tiene fechas específicas, pero el linaje de Set sí se pueden utilizar eh, con mucha claridad. Dice, por ejemplo, Adán vivió tantos años y cuando tenía tantos años nació tal persona. Eh, Luego hay otro punto donde podemos contrastar las historias entre las historias que llevan hacia el diluvio o a la gran inundación. Eh, en 14 líneas, en el relato de Génesis se describe con un estilo narrativo histórico y no como poesía, como luego se ve en las versiones del poema de Gilgamesh, por ejemplo, que toma partes sumerias, pero ya está escrito en idiomas acadios, babilónicos, que son pues claramente de eh, los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Entonces, pero también se ve, por ejemplo, diferencias. Los sumerios relatan que pues fue la serpiente Enlil la que se molesta por el ruido de la humanidad y por eso otra serpiente que se llama Enki traiciona a Enlil y va y le avisa al ser humano que construye un arca, mientras en el relato eh, judeocristiano pues se habla que Dios uh, ya no soporta la maldad del hombre, que llega a ser muchísima, y habla directamente con Noé y le da instrucciones muy precisas de construir la barca porque lo encontró justo que él halló gracia ante los ojos de Dios a Noé. Entonces,
pues también existen las dudas técnicas si fuera posible que ocurriera esta gran inundación, de dónde saldría el agua, pero se sabe que en la Tierra, que tiene un radio de aproximadamente 6.350 kilómetros, nuestra corteza pues nada más es como de 20 kilómetros. Entonces los pozos de agua que nosotros eh, hacemos son muy, muy, muy poco profundos. No llegan a 1 kilómetro de profundidad. Pero se sabe que en estas capas abajo de la corteza terrestre hay muchísima agua. Y solo bastaría con que menos del 1%, el 0.5% de esa agua brotara para inundar la corteza terrestre. Pero además hay que también considerar que, de acuerdo a conjeturas que se hacen, que son, digamos, otra forma de estudiar científicamente la Tierra, considerando este evento, pues la Tierra, los continentes estaban unidos con lo que se conoce como Pangea. Y es incluso después de esta gran inundación. De hecho, la Biblia habla de un gran terremoto cuando se fragmentan los continentes y se separan de una manera más rápida y abrupta en el momento de Babel. Entonces, eso implica que habría una formación rápida de cadenas montañosas y no a lo largo de millones de años como lo propone pues la ciencia que pretende ignorar este tema de la gran inundación. ¿Por qué? Porque es una gran demostración, la inundación sí ocurrió, pues es la demostración de que Dios actúa directamente en nuestro mundo físico. Entonces, por eso, si se plantea que para que se dé el tema de una vida sin Dios, que la vida surgió de una bacteria, ¿no? Pues se necesitan suficientes millones de años para que esa bacteria se convierta en un ser humano por accidente. Sin embargo, las personas que creemos que fue Dios el que creó todas las cosas, pues nos parece que Él puede crear las cosas de forma acelerada, ¿no? Y en cuestión de días es como cuando un ser humano obviamente se tarda años en programar un videojuego, pero no se tarda miles de años en establecer los mundos, sino que simplemente con comandos de programas de software pues se puede crear una tierra, un espacio físico, materiales dentro de esos videojuegos. Pues yo creo que así podríamos ver la creación. Y por tanto, este tema de la gran inundación pues es un tema que no deberíamos ignorar. Y la razón por la que está en este capítulo pues es porque es muy importante comprender que una situación corrupta donde domina la maldad tiene que terminar. Ya sea que regrese el Señor Jesús o ya sea que una persona de las que causa el conflicto muera o de las que no causa el conflicto también muera. Puede ser el culpable o el inocente. Entonces, no va a durar una mala relación por mucho tiempo sin que Dios intervenga. Entonces, así como en los tiempos de Noé había mucha maldad, sobreabundante, hasta que llegó el hartazgo de Dios, pues también estos tiempos donde vemos tanta maldad, tanta violencia, también van a terminar y se van a destruir todas las cosas. Y ahora es diferente, así como quizás en ese entonces se puede calcular que había 10,000 personas o 150 millones de personas y solo 8 personas se salvaron, pero de esas 8 personas solo Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero fue Noé el que salvó a su familia, o el que creó el conducto para que se salvara a su familia, la salvó Dios. Pues lo mismo, Jesús creó este vehículo
que es la iglesia, para que se salvaran muchas personas y aunque Noé parecía un loco predicándole a todo el mundo que iba a venir la gran inundación, se calcula que le tomó 100 años construir el arca a Noé. Pues lo mismo va a pasar mientras la iglesia dice que ya vamos a llegar al final de los tiempos y la gente se ríe. Y sobre todo los que viven en este sistema de pues panteísmo, pues se burlan del cristianismo. Pues va a llegar un momento donde va a ocurrir la destrucción. Entonces, la invitación de este capítulo pues es extendértela para que seas valiente y salves a tu familia de la muerte y de la destrucción. Así como Noé se convirtió en una especie de sacerdote de la humanidad, porque cuando salió del arca ofreció sacrificios a Dios, pues así tú te puedes convertir en un sacerdote de tu familia para que se salve. Piensa en tu esposa, piensa en tus hijos, piensa en la gente que te rodea y te ama, cómo les puedes extender la buena noticia de Jesús para que ellos se salven. Y no hay que tratar de convencerlos. Regalar una Biblia a alguien, platícale de Dios, explícale lo importante que es la salvación y pues dicen las escrituras que las ovejas de Jesús oyen su voz y responden. Entonces no todo el mundo es oveja de Dios o quiere serlo. Digo, todos somos seres humanos, estamos hechos a semejanza de Dios, pero no todas las personas quieren dejar su rebelión. Entonces, pero nuestro trabajo es seguir extendiendo esto, construir esa arca de protección, que es un hogar cristiano. Entonces creo que para eso fue llamado el hombre cristiano del siglo XXI. Y quiero terminar pues con este mensaje encriptado que se encuentra en la genealogía de Set a Noé. Adán significa hombre, Set significa puesto por Dios, Enos significa mortal, Cainán significa aflicción, Malaleel significa Dios sea alabado, Jared significa el que descendió, Enoc significa consagrado, Matusalén significa él enviará, Lamec significa poderoso o fuerte, y Noé significa descanso o consuelo. Entonces cada vez que la tradición oral hacía el recuento de esta historia, lo que repetían una y otra vez los hebreos al conservar esta historia de la gran inundación era: el hombre terrenal, puesto por Dios, cayó en gran dolor, pero el Dios alabado descenderá y nos enseñará que cuando él muera enviará su poderoso reposo y consolación. Esta historia pues es apuntando a Jesucristo. Y pues esto se cierra con lo que leemos en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la invitación es que reflexiones acerca de tu rol como hombre cristiano del siglo XXI. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.